dominical, que él se encuentra en Soledad, Colombia. Bendiciones, amado pastor, reciba la antorcha. Muy buenas tardes, pastora Ana, recibimos la antorcha. Bendiciones para todos los que nos escuchan a esta hora por Piedra Angular Radio. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da y de poder llegar hasta ustedes a través de este medio para compartir siempre tiempos de edificación, de ministración, de orientación al cuerpo ministerial. Sabemos que venimos de un proceso donde cada espacio está diseñado precisamente para bendecir a las personas que a bien toman de conectarse a través de este medio online que desde su base central en Canadá se transmite para el mundo entero. Mucha gente en muchas partes del mundo sintoniza ahora Piedra Angular Radio y estamos con ellos en este momento. Entró a cabina el pastor William también ahora y queremos darle la bienvenida hoy en nuestro programa Plantemos el Reino. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, que la gracia y la paz del Eterno sea sobre cada uno de los que nos logran sintonizar. En un día completamente pintado de color, con una temperatura muy alta, pero con una brisa agradable. Estamos aquí dispuestos a poder bendecir a todo el equipo ministerial que nos logre sintonizar a lo largo y ancho del mundo. Que la victoria, la sabiduría y la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Sí, esta mañana me escribía alguien desde España, en Galicia, precisamente el pastor Roger, y nos compartía acerca de, nos preguntaba, acerca de lo que había pasado aquí en Colombia, preguntándonos si nuestra familia había sido afectada. De alguna manera, pues, estamos afectados como nación. Obviamente que no podemos pasar de agache. Esto nos puede a todos, nos quiere a todos. Sin embargo, esos minutos, esos momentos fueron zozobrosos, porque yo tengo unos nietos en Cali, mis primeros nietos, y pasaron momentos difíciles, gracias a Dios, donde ellos estaban, no hubo la catástrofe, pero se sintió fuerte, y mi nieto estaba bastante alterado, un niño de 7 años, pero le doy gracias al Señor que lo guardó, igual que mi nieta en Bogotá con mi hija y su esposo. Quiere decir que de alguna manera a todos nos tocó, algunos mucho más que a otros, otros enlutando su casa. Sin embargo, no deja de ser doloroso, no deja de preocupar el que, caramba, estemos atravesando por esto. Sin embargo, sabemos que el Señor da fuerza, que el Señor da sostén, que el Señor ayuda y alienta, y hay una particularidad en nosotros los hispanos. Creo que en esta familia latinoamericana, y es que al momento que pasa algo, la empatía nos mueve. Es impresionante cómo se mueve todo este núcleo de personas hacia la necesidad. Lo vimos en Venezuela hace poco, lo estamos viendo en Colombia. Ese es el espíritu latinoamericano. Somos empáticos. Va en nosotros, en nuestra naturaleza. Nos conectamos con la necesidad de la gente. Somos apasionados. Y eso realmente, pues, hace que seamos un pueblo maravilloso y extraordinario. Y gracias a todos los que han estado preguntando, escribiendo y orando por Colombia. Usted que nos escucha ahora desde diferentes lugares, ahorita veíamos a la pastora América desde España, ella es argentina, una gran amiga,
y con también muchos arraigos en Colombia, ministeriales, familiares, y bueno, todos lo sentimos ese abrazo, de verdad que sí, ese abrazo del pueblo de Dios que a nivel mundial se ha desplegado sobre esta patria. Cuando son las 3:05 en la costa este de los Estados Unidos y en Toronto, y aquí en Colombia las 2:06, estamos transmitiendo desde aquí de Piedra Angular Radio, Plantemos el Reino. Comenzamos una serie la semana pasada que busca que podamos entender algunos procesos ministeriales dentro de la plantación, dentro del desarrollo, y estábamos mirando la semana pasada el liderazgo de alto rendimiento y esas cosas que teníamos que tener en cuenta en ese espectro del ministerio. Hoy vamos a ver una temática bien interesante, y vamos a hablar de decisiones bajo presión. Decisiones bajo presión. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha estado bajo presión. Y hoy, antes de hacer cualquier comentario respecto al tema, me gustaría preguntarle al pastor William cómo ha sido su reacción cuando está bajo presión a nivel ministerial. Sin duda alguna, toda persona que tenga al frente un ministerio, llámese líder o llámese pastor, en alguna coyuntura del ministerio se va a encontrar bajo presión. Quiero definir presión porque hay tipos de presión. Hay tipos de presión más fuertes que otras, pero en realidad todas son presión, y precisamente es la palabra porque te arrincona y te aprisiona. Y es allí cuando hay que tener algo bien claro. Lo primero en mi caso, respondiendo a la pregunta en las presiones que he vivido, que han sido muchas, unas más fuertes que otras. Lo primero es entender quién te llamó. Eso es lo primero. Saber que estás ahí no porque te puso el hombre, sino porque Dios te puso. Y si Dios te puso, Dios te va a respaldar. Lo segundo que hay que tener claro es de dónde viene la presión. Porque si el problema lo provocaste tú, o la presión viene externa hacia ti. Entonces, es lo primero. Identificar cuál es la fuente de donde viene. En el caso que la fuente sea externa, sea un problema, una presión ministerial de afuera hacia adentro, entonces, una vez yo he identificado eso, entonces necesito algo que se llama hora de tranquilidad. Porque cuando se toma una decisión bajo presión, se cometen errores. Cuando se toman determinaciones, se toman decisiones, o se abre la boca, se cometen grandes errores que serán más grandes que la presión que estás enfrentando. Entonces, en el caso que he vivido tantas presiones tan fuertes, es mejor silencio un momento, meditar y ver todos los panoramas, y sabiendo que el que me llamó fue Dios, Él te va a dar la salida. Ahora, si la presión fue por tu terquedad, por tu determinación, porque tú la provocaste, entonces tienes que también sentarte, y si fue por ti, tener la realidad
y tener la claridad que fui yo, la culpa es mía, pero no puedo tener orgullo. Porque aunque yo reconozca que la culpa fue mía, pero continúo, voy a engrandecer el problema de una manera terrible que se puede hasta dividir la iglesia. Es tener la sabiduría y la humildad para decir, me equivoqué, yo fui el culpable, me equivoqué. Y llegar a ese punto, mi estimado amigo, creo que es bien difícil. Es mi respuesta a tu pregunta en momentos difíciles del ministerio que me ha tocado vivir, pero que por más fuerte que haya sido, he podido ver cómo la mano de Dios ha dado sabiduría para poder tomar decisiones, poder mirar todos los aspectos y poder, aspecto tras aspecto, poder responder y salir victoriosos. Adelante, pastor. Bueno, en base a lo que el pastor está comentando, nosotros vamos a ver la perspectiva hoy desde la neurociencia, la gobernanza y sobre todo la templanza en el momento del huracán. Porque de alguna manera todos lo hemos atravesado, todos hemos pasado por ahí. Y definitivamente de la reacción que hayamos tenido va a depender mucho el resultado, si hay catástrofe o hay construcción. Hay un dato que llama la atención, investigaciones psicológicas sobre la toma de decisiones. Y siempre se recomienda que nunca se debe tomar una decisión bajo presión o bajo condiciones que aprisionen, que limiten la libertad para tomar esa decisión. Esas condiciones de estrés crónico que padecen los ministros, y eso se produce básicamente por la falta de sueño, por las crisis económicas, a veces por los conflictos dentro del mismo liderazgo, los conflictos en la congregación. Y ahí es donde esa parte del organismo, ese córtex prefrontal del cerebro nuestro, el cerebro humano, comienza a jugarnos una mala pasada. Y comienza obviamente a ser responsable de ese juicio, de esa reacción que podemos tener. Y cuando estamos en esas condiciones, se reduce sustancialmente, pero sustancialmente se reduce la capacidad operativa. Y dicen los psicólogos que hasta un 40%. O sea que quedamos a merced, obviamente, de una discapacidad en el área de las tomas de decisiones, porque nuestro estrés ha provocado un bloqueo, de tal manera que no nos permite accionar correctamente, tener las respuestas correctas. Y la manera como actuamos es de manera primitiva y ahí va a surgir el autoritarismo y en ocasiones la parálisis de la capacidad de manejo de una situación. Por eso te preguntaba al inicio, como para alejarnos por un momento del concepto técnico acerca de cómo tú manejas la crisis, porque yo estoy convencido que los que están escuchando ahora y los que por Piedra Angular Radio y por las redes, y los que van a escuchar luego en diferido, que están en algún área ministerial, saben que en algún momento, decimos nosotros aquí colegialmente, metemos las patas. Y las metemos precisamente porque estamos llenos de presión. Se nos olvida de pronto la enseñanza que recibimos en el seminario, la instrucción, pero no es lo mismo cuando se está en aula de clase
que cuando tú estás en el escenario mismo, estás en el campo de acción, ahí es donde comienza a realizarse o a formarse en nosotros la experiencia, precisamente ahí en el campo de acción. Y de mi parte yo tengo que decir, obviamente es una realidad, y podremos decirlo una realidad tangible, que cuando estamos bajo ese estrés, precisamente tomar decisiones es muy complicado. Mire que yo cuento una experiencia, cuando hubo una parte, la familia de mi hijo se fragmentó, y llegó la pelea o la discusión por los nietos, la separación. Yo miraba una fotografía mía de unos años y la comparé 2 años después de haber pasado esta situación que nos afectó emocionalmente, literalmente. Y el agotamiento y el desgaste físico era impresionante, totalmente impresionante. Claro, había noches enteras sin dormir, había caos familiar, una cantidad de cosas, y eso obviamente lleva o conlleva a malas decisiones. Entonces, estás liderando bajo una presión, y estoy hablando de una presión interna dentro del núcleo familiar. Pero cuando llegas a la iglesia y te encuentras a la congregación, al ministerio, al equipo profético, apostólico, como quieran llamarlo, cuando llegas a ese escenario, te das cuenta de que no puedes sortear de la misma manera los problemas de esa responsabilidad también, porque hay algo de manera directa, emocional, que te está afectando. Y es allí donde comienzas a tomar malas decisiones. Acuérdate que estoy hablando de mi propia perspectiva, no estoy hablando de la experiencia ajena. Uno toma malas decisiones, no tiene un buen manejo de las situaciones, no entiende realmente cómo canalizar un problema con el líder o con los líderes. Y gente que tal vez ha sido cercana a ti, que ha estado contigo, comienza un meeting y te están expresando cosas a través de lo que están haciendo, y tú no estás comprendiendo porque tú en realidad tienes un problema. Ahora bien, hay casos en que no lo genera la parte familiar, pero lo genera el mismo ministerio. Yo le estaba poniendo ese ejemplo como para ser más humano, porque cuando algo afecta en lo interno, en lo familiar, obviamente eso se va a ver reflejado en lo ministerial, que es lo laboral, llamémoslo así. Y entonces la reacción que uno tiene es precisamente una consecuencia de lo que está pasando en la casa. Y llevémoslo al contexto normal. Si el líder o la lideresa tiene bajos recursos, no tiene con qué solventar su situación financiera en su casa. Y algunos creyentes, por poner un ejemplo, se tornan exigentes o increpan al líder o a la lideresa. La reacción por la misma problemática, no porque no se espere en Dios, no porque no se tenga fe, no porque la persona no ame a Dios, sino porque es una reacción natural, humana, porque está atravesando una problemática. Y esa problemática obviamente le va a llevar a una reacción, porque no somos netamente espirituales, somos también carnales, en el buen sentido de la palabra, de que somos humanos, tenemos una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo esa desventaja de estar bajo esa presión nos puede llevar a perder mucho? Nos puede llevar a un colapso, nos puede llevar a una división,
nos puede llevar a una separación, nos puede llevar a un conflicto dentro del ministerio, porque estoy hablando precisamente, y quiero decir que en eso pudiera decir que por haber pasado muchas cosas somos autoridad, pero autoridad porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Y hablo desde esa perspectiva. O sea, se te pierde la tranquilidad, se te pierde la paz, se te pierde ¿cómo podríamos llamarlo? Esa integralidad de vida, y vas y te conduce de manera inapropiada. Y en una decisión, en una acción, le contestamos con 3 piedras a la gente, ofendemos a la gente, reaccionamos violentamente y se parte la relación. Pero producto de un problema que no hemos podido analizar y que no hemos podido canalizar tampoco. Entonces estamos hablando de que esto es una tasa. Ahorita vamos a ver un poco de porcentaje sobre ese tema que estamos conversando. ¿Ve? Entonces, para finalizar este segmento, creo que lo sugerido debe ser en nosotros como líderes, poder tener siempre la capacidad de mentoreo permanente para hablar, de estar abierto al diálogo, y ya decía el pastor William, tomar las cosas de otra manera, con más tranquilidad, con más pasividad, porque de eso depende que nuestro liderazgo, que nuestro ministerio sea proactivo, sea exitoso. El verdadero éxito está en la gente que tú puedes liderar y desarrollar. Liderazgo no es redes sociales, liderazgo no es una tarjeta de presentación. Liderazgo es en quién te puedes vaciar, quién puede replicar o multiplicar lo que tú eres. Eso es liderazgo, realmente. Y mirando otro aspecto, para también darle la palabra al pastor William ahora, podemos hablar de algo central, y de eso vamos a tocar ahora. Miramos el problema, ahora miremos la gobernanza. La gobernanza frente a la reacción. Mire, el verdadero líder, ese líder de alto rendimiento, no se mide por cuánto carisma puede tener, ni porque todas las cosas le salgan bien, sino por la capacidad de estar en medio de la presión, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la tormenta, y cómo va a reaccionar. Eso hace la diferencia, porque permanentemente vamos a estar sometidos a este tipo de pruebas. No es una vez, y a medida que crecemos o que crece el desarrollo del ministerio o liderazgo, van a crecer los desafíos. Obviamente no se van a quedar pigmeos, y es allí donde, si nosotros no tenemos un manejo excelente, está el peligro del liderazgo reactivo. Y ahorita les voy a contar una historia luego. Un ministro acosado por la presión financiera, los conflictos doctrinales o la deserción de líderes, tiende a tomar decisiones basadas en el pánico o en el deseo de complacer a las masas. Ahí nos vamos a quedar por un momento, Pastor Willy. Esos 3 tópicos que acabo de mirar ahora, el problema financiero, que creo que es de muchos ministros, los conflictos doctrinales o la deserción,
cuando la gente se va. Pues creo que en los dos, el primero y el último, pues lo hemos atravesado mucho, tú y yo también. Ya el de la parte doctrinal, la verdad es que pues no tengo tanta experiencia con gente nuestra que haya tomado decisiones absurdas de tener unas posiciones fuera del fundamento de fe. Pues tiene que ver con la preocupación siempre que hemos tenido que la gente tenga una buena formación. Entonces eso nos ha evitado. Pero las dos primeras, la primera y la última, que es la financiera y la de deserción por los motivos que sea, obviamente que nos han afectado, por supuesto. Yo recuerdo, y ahí es la historia que le voy a contar, hace muchos años, mi mamá estaba enferma. Siempre había tenido buena relación con mi mamá. Muchas de las cosas que aprendí y que sé, las aprendí de ella. Y ella estaba pasando una situación difícil y un pastor le ofreció liderar en cierto lugar. Le dejó abandonada por allá con el esposo. Ellos habían vendido todo, tenían 2 negocios de fotografía y vendieron en ese tiempo, vendieron los negocios y se fueron otra vez a servir al Señor. Y fue catastrófico eso. Ese líder de aquí, de nuestra ciudad, un tipo adinerado, les dejó solos. Y estaba él pensando, ese líder, después de haber hecho eso, de hacer como mandar a alguien que les ayudara a ellos. No quiero entrar en detalles sobre el tema, sino de mi reacción. Y cuando yo vi eso, cuando yo miré ese panorama en esa oficina, y que el hombre, después de haber prometido que les iba a ayudar con X cifra, que era una cosa mínima, pero demasiado mínima, le pareció demasiado. Y mi reacción fue brutal. Aquí estoy confesando este pecadillo. Fue terrible, muy terrible. La discusión que tuvimos, y no se centró ni siquiera en el tipo, sino en la otra persona que yo conocía que supuestamente se iba a ayudar. Yo salí de ese lugar abochornado, avergonzado conmigo mismo por la reacción tan absurda, tan carnal, tan terrible que había hecho. Aunque no fue la primera vez, porque yo creo que con la lima de Dios nos va quitando una cantidad de cosas. Si digo que esa varita mágica fue una sola vez, no, esos han sido procesos para tomar control el Señor de nosotros y que podamos caminar en la paciencia. Pero lo recuerdo porque ese día no era dolor lo que yo tenía, era vergüenza conmigo mismo por mi acción, por mi actitud. Claro, entonces cuando estoy hablando de esto, estamos bajo un estrés. Ella, mi madre enferma, bajo un problema financiero, y vemos esta injusticia. Nuestra reacción fue demasiado humana. Se partió todo, la relación con esa persona, con la otra persona también se fragmentó. Fue un manejo totalmente brutal, un manejo brutal de la situación, que no debía quedar así. Pero ¿a dónde va? Precisamente porque no es solamente cómo yo manejo una situación, sino lo que antecede a esa situación. Y a veces, poniendo otro espectro, somos muy complacientes con mucha gente
dentro de la congregación no tomamos decisiones, dejamos que la gente haga lo que de alguna manera a ellos les parece, y resulta que entramos en otra crisis precisamente por complacencia de las masas y no tomamos las medidas que debemos de tomar. Congregaciones donde los líderes saben que fulanito y perencejito andan mal, que están haciendo lo incorrecto, pero son de la junta directiva y son los que más aportan. Yo creo que a ti te ha tocado ver eso también, gente que aporta cierta cantidad de dinero y se sienten dueños y se sienten con la autoridad y el poder de manipular. Obviamente puede que en un momento hayamos tenido una debilidad, yo no puedo decir que no, pero también reaccionar como hombres y mujeres de Dios y decir, no, esto no está bien, y colocar las cosas en su lugar. Entonces, quiero que en este momento el pastor William, en esos conflictos que uno suele tener, ojalá me gustaría que pudieras trasladarte alguna historia viva de esas que realmente a uno lo han puesto frente al paredón, y cómo ha sido en medio de esa, en algo muy específico, esa reacción sobre todo a lo que estamos compartiendo, esos conflictos de división, esos conflictos de finanzas y ese tipo de cosas. A ver, negrito, a ver, pastor, dime. Bueno, la verdad, pastor, como te decía, la cuestión es muy... todos hemos pasado por ahí. Pero yo recuerdo dos cosas en mi ministerio. Una, la vez que me tocó desarticular toda una familia en contra de mi vida, en contra mía. Y precisamente porque toda esa familia estaba apoyando a alguien que estaba actuando inmoralmente. Pero era una familia, primero, numerosa de la iglesia. Dos, la mayoría hacían parte del liderazgo, cosa que en otro espacio vamos a tratar eso, porque tener mucha gente de la familia, de la misma familia en el liderazgo es un problema. Y tres, eran los que más aportaban económicamente a la iglesia. Me imagino que ya tú sabes de qué voy a hablar. Obvio. Y eso fue un problema muy grande que me tocó a mí sortear. Porque una de ellas era la tesorera de la iglesia. Manejaba todas las finanzas. Y aparte de que era la manejadora de las finanzas, era la familia que aportaban. De hecho, cuando ellos compraban algo, note la magnitud del problema. Cuando compraban algo para la iglesia, del dinero de la iglesia, ellos lo traían, ellos lo compraban con el dinero de la iglesia, pero lo traían en sus manos. ¿Qué mensaje le daban a la gente? Que ellos lo compraban. Entonces, se hizo ver que todo lo que estaba en la iglesia lo habían comprado ellos. Bueno, la mayoría de las cosas no, sí la compraron ellos, pero con el dinero de la iglesia. Pero para el público eso no era así. Ahora imagínate ese tremendo conflicto, pastor, que me tocó desmantelar. Comenzando mi vida ministerial, estaba yo muy joven, y me tocó uno a uno, desmantelar eso. Uno a uno. Dios me dio la victoria. Creo que de ahí desarrollé algo que se llama sabiduría, porque cada uno de ellos era un problema diferente, con una autoridad dentro de la congregación diferente. Pero gracias a Dios, le doy a Dios gracias que me dio la estrategia y la iglesia no se me dividió y pude con toda esa familia desmantelarla. Y toda la iglesia estuvo conmigo. Por eso digo, cuando uno va a enfrentar un problema, uno tiene que sentarse primero, meditar y hacer un mapa y un diagnóstico de todo el problema. Y luego que uno tiene ese mapa y ese diagnóstico de ese conflicto, comenzarle a darle solución uno a uno. Eso no te va a durar un día, ni va a durar una hora. Eso te puede causar semanas. Pero ¿a dónde vamos? A dónde vamos es que tú tienes que llevar las armas
para combatir todas las áreas. Tú no puedes combatir una sola área, porque si combates una área te van a dar por las otras. Esto es una batalla, y en la batalla tienes que ver todos los frentes, y en todos los frentes tener un mecanismo de defensa, de ataque y de defensa. Esto no es personal. No tome los conflictos como personal, porque si usted quiere resolver un conflicto, pero lo quiere hacer de manera personal, cometes error. Tienes que desligar lo emocional, porque para arreglar un conflicto no se puede arreglar un conflicto con el corazón. Hay que arreglar el conflicto con la razón, porque si lo haces con el corazón vas a cometer error. Tienes que hacer con la razón. Y para eso hay un proverbio que dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Pide consejo, habla con alguien, porque el hablar con alguien te va a dar una luz, porque en realidad el que está viviendo el problema eres tú, el que está entre la espada y la pared eres tú, y eso te va a ayudar. Y te va a ayudar de tal manera que me pasó, salimos adelante, salimos en victoria, y lo demás, esa gran familia quedó. ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuándo nos sacaron de todo lo que teníamos? ¿Cuándo nos quitaron el poder? No se van a dar cuenta. Recuerda que tiene la mente de Cristo, y si la mente de Cristo la pones en función, esa mente de Cristo va a funcionar al 100%. Esto no es una teoría, es la realidad. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es pedir a Dios sabiduría, es pedirle a Dios que Dios me dé la inteligencia. Y en Isaías se mencionan los 7 espíritus de Dios. Si hay uno de esos que se llama espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, todo eso lo tienes que invocar. Porque cuando invocas eso te va a dar la victoria. Y cada paso que des en un conflicto, aunque parece ser que a veces vas perdiendo, al contrario, estás adelantando. Porque una de las cosas donde los pastores fallan es pelear con la gente. No pelees con la gente. No pelees con la gente, porque eso es lo que quieren que tú pelees con ellos. No pelees. Ten la sabiduría de Dios. Porque si tú peleas con ellos, es lo que verdaderamente es el objetivo del otro bando, que tú pelees. No pelees. No pelees. Y cuando tú actúes, te vas a dar cuenta que los que están contigo son mayores. Adelante, Paz. Excelente, excelente esta tarde. Lo que se ha estado compartiendo de mucha bendición. Quiero hacer una anotación aquí acerca de un estudioso en el tema del liderazgo, que es Ronald Heifetz. Él era profesor de liderazgo de la Harvard Kennedy School. Y él distingue el problema entre lo técnico, que se resuelve con experiencia actual, y los desafíos adaptativos, que exigen un cambio de mentalidad. Él sostiene que el error más común en el liderazgo, escucha esto porque nos mueve el piso, es tratar en tiempos de crisis un desafío de adaptabilidad con técnicas religiosas, con soluciones demasiado efímeras, y ya lo estabas planteando tú, que debe ser con inteligencia, pidiendo sabiduría, queriendo apagar un incendio, una crisis, solamente con oración. Esa es una evasiva. Que Dios tome el control, cuando Dios te dio el control como líder. Tienes que tomar el control de la situación. Ya decía el pastor William, no es con violencia, no, con sabiduría. Y corregir los fallos estructurales que tiene. Y buscar qué provocó la crisis. Porque algo provocó la crisis. Algo hizo que se convirtiera
en lo que estaba pasando. Entonces hay cosas que merecen que ayunemos 40 días y hay otras que ameritan que nos sentemos y tomemos decisiones al respecto. Pero decisiones que estén enmarcadas en la solución y no en la guerra. No en continuar una guerra, sino en eliminar una guerra. Mientras que tú hablabas, vamos corriendo, pero yo me he acordado de una historia que a ti te consta. Recuerdas que tuvimos un líder que iba y venía con nosotros. Nosotros lo ungimos para el ministerio, Pastor William y yo. Y el hombre iba y venía, se iba y volvía y venía, se apartaban y bueno, tenía llamado, pero poco carácter. Y nos había entregado entre esas veces una congregación, se había ido para otra ciudad y nos dejó la congregación con unas 10 personas y en ese tiempo yo no sé si estoy mal, con unos 7, 8 millones de pesos en deuda. Eso era mucha plata. Yo creo que era un poco más. Y era la primera congregación que tenía pagadiarios, donde los tipos iban los domingos a la reunión a cobrar la cuota. O sea, nunca yo había visto eso en la vida. Y esa congregación tenía ese problema. Y el hombre un día la luna se le volteó y llegó y dijo, me entregan todo lo que está aquí porque es mío. Si mal no recuerdo, había un piano, una batería y otras cosas que habían quedado endeudadas. Y nosotros comenzamos a sanear. Lo que primero que hicimos fue sanear todas las deudas, negociar con las personas estas que eran de mala procedencia, que cobraban ese pagadiario, que es como una extorsión. Y nosotros saneamos. Y el hombre fue y con un camión. Y nosotros nos paramos enfrente de la congregación, del edificio. Y el hombre sacó absolutamente todo. Nosotros le permitimos, le dimos la llave y yo le dije, saque lo que usted considere que es suyo. La gente me decía que éramos tontos, que porque habíamos permitido eso, que eso después que nosotros habíamos pagado todas esas deudas, como que él se iba a llevar todo. Se llevó todo. Sin embargo, la iglesia en poco tiempo se recuperó, volvió a tener todas las cosas. Pero aquí lo que estamos hablando es de la reacción. Y él vino con un espíritu de violencia, vino peleando. Y las personas que venían con él, venían con ese mismo espíritu. Pero cuando vieron la actitud nuestra, sentados en silencio, y que ellos sacaron todas las cosas con violencia y nosotros no decíamos nada, estaban avergonzados. Yo veía cómo sus rostros caían al piso, cómo la vergüenza los llenaba, porque tal vez ellos esperaban un escenario de violencia, de pelea, pero encontraron otra cosa. Eso como para que usted tenga claro que hay cosas que son de estructura. Pelear en series, pelear equipos, pelear silla. No pelee eso. Eso ni es suyo ni es mío. Y Dios pelea por lo suyo. El final de esa persona, su desarrollo y su vida no ha sido nada buena. Es una lástima. Pero el ejemplo que dimos nosotros es un ejemplo que hasta hoy habla en nuestros equipos de liderazgo. Como debe ser la reacción. El último punto que queremos tratar en esta tarde es las evidencias. Y esto de las evidencias tiene que ver con el modelo que tiene la iglesia de gestión. Si bien miramos el caso del libro de los Hechos, en el libro de Antioquía, en Antioquía, no en Antioquia, Antioquía, ante la primera gran crisis doctrinal y de fractura social en la iglesia primitiva. Ahí encontramos el primer conflicto, así grueso. ¿Qué hicieron los apóstoles?
no recurrieron al autoritarismo, a los pergaminos. Es que yo soy el obispo, es que yo soy el superintendente, es que yo soy el que... No, yo no soy nada. Literalmente no somos nada. Somos siervos. Y ellos corrieron con sabiduría. Y de esa manera pudieron sortear esta situación. No le echaron tierra al conflicto, no, de ninguna manera. Confrontaron el conflicto, pero tenían una manera sabia de hacerlo. Ellos implementaron un protocolo ante la crisis. Y ese protocolo está basado precisamente ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. ¿Qué hicieron? Escucharon las partes. Aquí viene de pronto una reflexión para nosotros. Escucharon activamente las partes. A veces no queremos escuchar porque nos llenamos de rabia. Todavía nos llenamos de rabia, de enojo, claro. Ellos hicieron evaluación de evidencias de la gracia de Dios en el campo. Estuvieron dispuestos a abrirse en la parte espiritual, a mirar, a observar qué era lo que el Espíritu Santo estaba mostrando y estaba diciendo. Y luego tomaron una decisión consensuada. Y esa decisión preservó la unidad sin traer una crisis. Entonces escucharon, buscaron la dirección de Dios bajo la sabiduría que tenía y obviamente se pusieron de acuerdo. Aquí está algo impresionante que es el poder del acuerdo, que puede llevar a tomar buenas decisiones, al escuchar a la gente, al dialogar, al mirar. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva con su liderazgo y trajo como consecuencia evitar una ruptura temprana de la iglesia primitiva, una ruptura temprana. Ya después vienen otras rupturas que todas están enfocadas en el apetito del poder, aunque las quieran disfrazar de otra cosa. Pero las rupturas que se dieron posteriormente fueron evidentemente porque nadie quería dar su brazo a torcer, orgullo. Entonces, aquí se está argumentando algo. Necesitamos ¿qué? Evidencia corporativa moderna. Y eso es organización bajo criterios de gobernanza transparente. Que sean ministerios que se establecen juntos bajo criterios de unidad, consultivos, que pueden dialogar, que pueden preguntar, donde se toman decisiones no unilaterales, sino donde se escucha y donde se pueden mirar los diferentes momentos de crisis, ya sea crisis financiera o legales o como quiera que sea, y se van a reducir cuando tomamos este tipo de acciones. Se reducen obviamente en un 80%. Las probabilidades de que se fracase son mínimas. Pero si usted está en un ministerio, si usted está en una iglesia, en un ministerio apostólico o como cualquier área del liderazgo, siempre va a haber conflicto. Y lo que estamos planteando ahora es tener esos tres elementos fundamentales para poder sortear esas situaciones. Para que después no perdamos el sueño por el conflicto, sino que haya un grupo, un equipo de trabajo que esté adiestrado, que podamos delegar para los conflictos que se generan dentro de X o Y ministerio. Hoy por hoy hay muchos
comité de ética, comité de una cosa y de la otra. Y muchos de ellos terminan así como unos pequeños sanedrines juzgando a la gente. Sin embargo, se busca algo más humano, algo donde se puedan dirimir las diferencias sin abusar, sin tomar ventaja del más débil, del que está en posición de desventaja. Dentro de esos tres principios, Pastor William, ¿qué podemos añadir al cuerpo de Cristo? Mira, Pastor, la Biblia dice algo interesante, que rey, si va a la guerra y ve que el otro rey tiene mucho más soldados, porque antes de pelear no manda un emisario de paz y llegan a un acuerdo? Nota el principio bíblico. Este rey que tiene pocos soldados, tiene un batallón, pero tiene pocos soldados, está en la guerra, pero se da cuenta que el otro tiene mucha más gente y muchas más armas que él. Si él entra en el plano de la terquedad, que él sí puede, y se enfrenta con ese rey, lo más probable es que pierda. A veces, entender principios de humildad es ganar mucho. Si este rey del ejemplo bíblico manda un mensajero de paz, pareciera ser débil, se viera a los ojos de los demás como un débil, pero no es débil, es fuerza, porque es mejor ser rey de poco que ser esclavo. Entonces, él está mandando un mensaje, para muchos dice debilidad, pero él quiere salvaguardar su posición y su reino. Entonces se sientan y ahora la batalla la puede ganar él porque es verbal, no es cuerpo a cuerpo, porque él no tiene la fuerza para hacerlo. Es allí donde yo quiero apuntar para terminar. Es poder saber en qué terreno estás. Poder entender que Dios te dio un arma que se llama la sabiduría. Que rey no contempla, no sea que batallando vaya a la batalla y entre en vergüenza. O dice otro segundo ejemplo, que el constructor primero no observa los gastos que tiene y luego comienza, no sea que comienza y que por fe y termina en vergüenza porque no tiene el dinero para terminar. Todo es cuestión de sacar un espacio para sentarme, orar, meditar y enfocarme en donde estoy. Porque los conflictos los vamos a tener. Señores, los vamos a tener. Sea que ores mucho o ores poco, vas a tener conflictos. Pero en ti no está la facultad de elegir si quieres uno o no quieres conflicto, los vas a tener. Pero en ti sí está la capacidad de ganar en el conflicto o de perder en el conflicto. En ti. Tú no puedes elegir si quieres o no quieres conflicto, lo vas a tener. Pero tú sí puedes elegir ser el ganador o ser el perdedor. Todo comienza con la observación. ¿Cómo aprendió Adán en el huerto? Todo lo que Adán aprendió en el huerto fue por observación. Él observó un gallo montándose sobre otra gallina, que hasta ese momento él no sabía quién era gallo y gallina, pero entonces él comenzó a observar que uno era diferente al otro, pero que cuando este se montaba sobre esta ponía un huevo. Y entonces él aprendió por observación que la gallina pone un huevo cuando el gallo la pisa. Y que luego ese mismo huevo se convierte en un pollo cuando la gallina se echa. Él todo lo aprendió por observación. Cuando tú te pones a la tarea de observar, Dios te va a dar la revelación. Te va a dar las armas, te va a dar las llaves y te va a poner la gente precisa para ganar. Pero cuando te enfocas en tu orgullo, es que yo lo voy a resolver y te ciegas, pierdes y pierdes más de lo que crees. Observa y en la observación Dios te va a dar las armas para ganar. No siempre las armas son un bate, no son es un bate, es un arma de fuego. No. Muchas veces las armas son otras que tú tienes y que ni sabes que la tienes.
pero observación. Cuando entres al plano de observación, tus ojos espirituales se abrirán y las armas que tú creías lejos es las que más cerca tienes y te llevarán a la victoria. Pastor, adelante. Excelente ejemplo que el pastor William nos da. En los minutos que nos quedan quiero, como todas las semanas, hacer algo, y es hacer esas preguntas de confrontación que traemos y luego un desafío semanal que algunos a bien lo toman para poder aplicarlos. Lo primero que queremos mirar como desafío es: cuando te enfrentas a una crisis económica o a una revuelta de tu liderazgo en tu congregación, ¿reaccionas de forma visceral e impositiva o abres un espacio estratégico de evaluación sobria? Lo que acaba de decir el pastor. ¿Qué es lo que haces? ¿Te enojas? ¿Te vuelves en contra de la gente? ¿O meditas sobre lo que está pasando? Lo segundo, ¿estás intentando resolver problemas adaptativos profundos de la iglesia aplicando únicamente curitas emocionales y sermones de presión? Porque a veces se desquitan con la gente en el púlpito. El púlpito se vuelve la trinchera de defensa, de donde lanzan los misiles. Claro, y como la gente está en una posición de desventaja, porque aquel está en un lugar alto, donde puede disparar mejor y el francotirador no va a fallar el tiro, entonces se convierte en una situación de desventaja. No es el altar que vas a tomar para eso, ni el púlpito para defenderte, ni defender tu causa a través de mensajes de presión. No, eso no está bien. Pero yo sé que es la pregunta que estamos haciendo: ¿cómo estás resolviendo tú tus problemas? ¿Estás aplicando ese principio o sencillamente estás buscando otra solución? Y por último, eso tercero, ¿tus colaboradores más cercanos te temen cuando hay problemas o acuden a ti con confianza porque saben que mantienes la templanza bajo presión? Buena pregunta. ¿Te teme la gente? ¿Le teme a tu título? ¿Le teme a tu vozarrón? ¿Le temen? ¿O cuando hay un problema tienen la confianza de acercarse a ti y decirte: tengo este problema? ¿Qué acción ministerial tomar? Bueno, diseña por escrito un protocolo de gestión de crisis para tu ministerio. Define 3 pasos claros que tú y tu equipo directivo puedan tomar. Lo que ellos van a hacer la próxima vez que se enfrenten a un conflicto mayor, ya sea financiero, moral, estructural, eliminando la improvisación emocional en el momento de la tensión. O sea, estar desde ya preparando un equipo que sea capaz de sortear el tipo de problemas. Pastor William, una oración de 1 minuto, por favor. Padre, en esta tarde pido la sabiduría para cada pastor, para cada líder que está en un momento conflictivo terrible. Te pido que le pongas tu paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre él y él pueda observar y mirar soluciones. Abre esos ojos. Pido al Espíritu de sabiduría, de revelación, que venga y que mi hermano pueda salir en victoria de ese conflicto, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. El próximo martes, nuevamente en este canal. Bueno, gracias a ustedes por sintonizar Piedra Angular Radio y en especial este programa Plantemos el Reino, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, hora Canadá, costa este de los Estados Unidos, 2 de la tarde, hora Colombia, siempre y cuando sea verano. Si quiere materiales que le orienten y le ayuden, pueden ir a Amazon y con nuestro nombre, Giovanni Carrascal, puedes adquirir algunos materiales que te van a servir y te van a ayudar.
No siendo más, el tiempo se ha agotado, necesitamos entregar la antorcha. Gracias a los que están en sintonía. Un abrazo desde aquí para mi amiga América Argentina Mejía, que se quedó en el programa aquí en vivo, y a los que van a estar escuchando este programa en diferido. Compártalo si fue de bendición a otra persona. Dios les guarde, les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana y entregamos la antorcha desde Soledad Atlántico hacia Galicia, España.